comenzaremos a estudiar el tema de dependencia lineal. Habíamos planteado el problema de tener un conjunto de vectores y un vector cualquiera, b. Y nos habíamos preguntado si existían números, alfa 1, alfa 2, etcétera, alfa n, que multiplicado por estos vectores del conjunto me daban como resultado ese vector b que teníamos. Ahora, el problema es similar. Tengo un conjunto de vectores, b sub 1, b sub 2, etcétera, b sub n, y acá tengo el vector nulo, un vector b particular, el vector nulo. Y la pregunta que me hago es, ¿existen números, alfa 1, alfa 2, etcétera, alfa n, es decir, escalares, tales que alfa 1 multiplicado por el primer vector, más alfa 2 multiplicado por el segundo, etcétera, etcétera, más alfa n multiplicado por el último, me dan como resultado el vector nulo? Bueno, la respuesta a esta pregunta es obvia. Sí, porque es claro que si a alfa 1 le doy el valor 0, a alfa 2 le doy el valor 0, a alfa 3 le daría el valor 0, etcétera, etcétera, a alfa n le doy el valor 0, si tomo todos los alfa iguales a 0, esta igualdad se verifica, porque el número 0 por el vector b sub 1 me da el vector nulo, más el número 0 por el vector b sub 2 me da el vector nulo, etcétera, etcétera. Así que la respuesta a esa pregunta es obvia, sí. Pero aquí viene otra pregunta. La única manera que tengo que se verifique esta igualdad es tomando todos los alfas iguales a 0. Bueno, si la respuesta es sí, es decir, si solo se verifica esa igualdad con todos los alfa iguales a 0, la única posibilidad que tengo, diremos que ese conjunto de vectores es linealmente independiente, o que los vectores son linealmente independientes. Si existe otra posibilidad, si existe alguna otra posibilidad de tomar los alfa distintos de 0 y que obtenga el vector nulo, diremos que ese conjunto de vectores es linealmente dependiente, o que los vectores son linealmente dependientes. Analicemos un ejemplo. Si b sub 1 es el vector menos 2, 3 y b sub 2 es el vector menos 4, 6, bueno, planteamos una combinación lineal de esos dos vectores igualada al vector nulo. Alfa 1 por b sub 1 más alfa 2 por b sub 2 igualada al vector nulo. En este caso, el vector nulo de R2, el 0, 0. Si hacemos las cuentas, la multiplicación de un vector por un escalar y la suma de vectores, a la izquierda del igual, e igualamos, obtenemos este sistema de ecuaciones. Recuerden que les había dicho que muchos problemas del álgebra lineal se resuelven resolviendo un sistema de ecuaciones. Bueno, este sistema de ecuaciones es un sistema homogéneo, igualado a 0. Recordemos que un sistema homogéneo siempre tiene solución. Puede ocurrir que esa solución sea única, 0, todas las incógnitas iguales a 0, o infinitas soluciones. En este caso tiene infinitas soluciones. Alfa 1 igual a 2 alfa 2. Es fácil de obtener de la primera ecuación. Por lo tanto, existen otras soluciones, además de alfa 1 igual alfa 2 igual a 0. Existen otras. Esto es importante. Esta siempre está. Esta siempre está. Pero hay otras. El hecho de que existan otras soluciones nos dice que los vectores b sub 1 y b sub 2 son linealmente dependientes. Bueno, si existe otra, si un sistema homogéneo tiene otra solución
que no sea la solución trivial, tiene infinitas. Por ejemplo, una es alfa 2 igual a 3, entonces alfa 1 es 6. Es claro que alfa 1 por b sub 1 más alfa 2 por b sub 2 me da el 0, 0. Y así podría obtener infinitas soluciones, dándole un valor a alfa 2, lo multiplico por 2 y obtengo el valor de alfa 1. La pregunta es, ¿tenemos algún teorema que nos ayude a determinar si un conjunto es linealmente dependiente o linealmente independiente? Bueno, la respuesta es sí, tenemos teoremas que nos ayudan a determinar la dependencia o independencia lineal de un conjunto. Estos teoremas están en el apunte, deben leerlos porque están explicados, esto es una mera introducción, están explicados, algunos de ellos están demostrados y hay ejemplos que los van a ayudar. El primero de ellos es el teorema 2.5, que nos dice cuando dos vectores son linealmente dependientes. Básicamente lo que dice es que dos vectores, b sub 1 y b sub 2, son linealmente dependientes cuando y solo cuando son paralelos. Dicho de otra manera, cuando y solo cuando un número por uno de ellos me da el otro. Es un teorema muy importante y muy útil. Tiene una gran restricción. ¿Cuál es? Que sirve únicamente cuando estoy trabajando con dos vectores. No sirve para más de dos vectores. Otro teorema que nos ayuda mucho es el siguiente. Supongamos que tengo el teorema 2.6 del apunte. Supongamos que tengo un conjunto de k vectores. Por eso acá está remarcado. K vectores. En el espacio vectorial Rn. Es decir, no coinciden esto con esto, este número con este número. La cantidad de vectores con la que vamos a ver después, la dimensión del espacio. ¿Qué nos dice el teorema 2.6? Si k es mayor que n, entonces el conjunto es LD. Es decir, si en R3, por ejemplo, en R3 tengo 5 vectores, seguro que ese conjunto de 5 vectores es linealmente dependiente. ¿Por qué? Porque 5 es mayor que 3. Si en R7 tengo 15 vectores, el conjunto es LD, seguro. ¿Por qué? Porque 15 es mayor que 100. Hay que tener cuidado porque es muy usual utilizar como verdadera la recíproca. La recíproca de esta implicación sería, si el conjunto es LD, entonces K mayor que N. No es cierto eso. Puede no ser cierto. La recíproca no es correcta. No es cierto. La única que es cierta es esto. Si un conjunto tiene más vectores que la dimensión del espacio, después veremos qué es exactamente, entonces el conjunto es LD, NRM. Esto nos da un colorario que sí es cierto y es bastante interesante y también útil. ¿Qué nos dice? Si un conjunto es linealmente independiente, entonces la cantidad de vectores que debe tener es menor o igual que la dimensión de ese espacio en Rn. Dicho de otra manera, si este conjunto es Li, entonces este número es menor o igual que Nrn. El último teorema, que es de gran aplicación, es el teorema 2.10. Dice lo siguiente, si tengo una matriz cuadrada A de n por n, son equivalentes, es decir, ¿qué quiere decir son equivalentes? Si se cumple uno, entonces sí, solo sí se cumple el otro. Las columnas de la matriz A son vectores linealmente independientes. Sí, solo sí, cualquiera de estas tres se cumple. Sí, solo sí, el sistema de ecuaciones A por X igual 0 tiene solución única.
el determinante de esta matriz es diferente de 0 o existe la matriz inversa. Este ejemplo nos muestra cómo aplicar el teorema 2.10. Un caso, ¿no? Supongamos que tengo dos vectores, V1 y V2, y quiero determinar si son linealmente independientes o linealmente dependientes. Bueno, formo una matriz con los vectores V1 y V2 como columnas de esa matriz. Calculo el determinante, como el determinante es menos 2, es diferente de 0, entonces los vectores son linealmente independientes.